Susi. Argonautas, Servicios Históricos les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. 30 de junio de 1520. Tlaloc se hace presente. Una lluvia copiosa caía sobre México Tenochtitlan. La oscuridad envolvía las filas de soldados españoles que se retiraban huyendo, como ladrones después de saquear los templos. La voz de una mujer mexica rompió la solemnidad, gritando: «Nuestros enemigos se van». Argonautas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Guerrero Mexica, ¿cómo estás? Bien, mi querido Jax, hoy me siento victorioso. ¿Te sientes victorioso? ¿Por qué te sientes victorioso, mano? A ver, cuenta. Porque me ando tomando unas cervezas Victorias. Patrocínanos, gracias. Patrocínanos. Estaría muy bueno. No, yo me siento contento porque el día de hoy creció la familia, está creciendo la familia, ¿no? Y tenemos hoy un integrante más en este barco de Argonautas. En nuestro Argos. Tenemos, ya podemos presentarles al vigía de este barco. Mi querido Guerrero, ¿gustas presentar? Viene directamente, lo mandamos al carajo. Y regresó. Y bajó del carajo. Ajá. Bajó del carajo, que para quienes no lo sepan es la canastilla en lo alto de un mástil. Ah, ok, es como el barril del Chavo, pero en la parte de arriba del barco, ¿no? Ándale. Más o menos. Así, más o menos. Okay. Y con nosotros otro de los argonautas fundadores, que bueno, pues es su primera vez en esta grabación, Ioelus. Bienvenido. Ioelus, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ándale, mira, copiando. ¿No? ¿Es cierto? A todos nuestros radioescuchas, argoescuchas. Yo me uno a este gran viaje de los Argonautas. Agradezco al Guerrero Mexica, que es nuestro capitán, a Jax, que es nuestro primer oficial. Ahí somos ahí en tripulación. La oportunidad que me dan hoy de hablar sobre algunas cosas de esta noche victoriosa para los mexicas, noche triste para esos españoles invasores que vinieron desde el otro lado del charco. Noches tristes, son las noches palacio para mí. Cuando hay esas ventas nocturnas, son noches tristes para mí. No sé ustedes, pero creo que no vamos a hablar de esas. Vamos a hablar más del arbolito que está allá por Tacubaya, si no mal recuerdo, ¿no? Es por esa zona. Tacuba, perdón. Tacuba. Ajá. Sí. Perdón, Guerrero, sí, ¿usted qué opina? Fíjate, justo la semana pasada estábamos hablando del Yellow Day, estábamos hablando de el día más feliz del año. Y bueno, ¿qué día no podría ser más feliz que la noche triste? Ok, tus contrastes son brutales. Que el jueves 2x1 de la noche feliz. Ok. No, que una victoria dentro de esta conquista que tuvieron los españoles. Ajá. Una victoria muy importante que justamente pues el 30 de junio estamos conmemorando, que bueno, pues hoy estamos a 27, entonces pues estamos ya bien cerquita. El domingo es 30, podemos recordar esta fecha conociendo un poco más de todo lo que pasó dentro de esto, ¿no? Este barco lo vamos a encallar del lado del puerto de Veracruz, del puerto de Manzanillo. Estamos en la Gran México, Tenochtitlán, así que ¿de qué lado vamos a dejar? Y vamos a empezar del lado de Veracruz. De Veracruz. Venga, de Veracruz, por aquellas zonas. Vamos por un cafecito ahí a la parroquia, ¿no? Vámonos. Un cafecito sabroso. Denle, muchachos. Vámonos llegando entonces, México 1520. Bueno, México Tenochtitlan 1520 y un poquito de lo que era Mesoamérica. Es la ubicación donde vamos a estar hoy. Y comenzaremos
platicando un poquito sobre el estratega, Hernán Cortés. Hernán Cortés, que pues se le atribuye la conquista de México y que pues no solamente era un militar cualquiera, sino pues era todo un caballero en la extensión de la palabra y que también era un estratega por antonomasia, ¿no? Él tuvo varios conflictos a lo largo de esto y antes de que se diera este conflicto, bueno, pues llegaron 521 españoles, unos cuantos caballos y con eso pues tenía que emprender una conquista para miles de personas. ¿No, Joelus? Sí, claro, estos españoles que habían llegado desde 1492 con Colón, se establecieron en Cuba y desde Cuba empezaron la conquista del continente. Concretamente Hernán Cortés va a llegar a Veracruz. Anteriormente hubo 2 expediciones, la de Francisco Hernández de Córdoba y la de Juan de Grijalva, las cuales fueron derrotadas por los mayas. Esto se sabe poco, pero los mayas les dieron sus cocos a los españoles y los mandaron de regreso a Cuba. Espérame, ¿los mayas ubicados en la península? Sí, en la península de Yucatán, concretamente en Campeche. Ajá. Ahí salen derrotados los españoles. Ahí llegó Cortés, fueron otro, o sea, eran otro, no sé, bloque, ¿cómo estaban divididos ahí? Las 2 primeras expediciones se llamaban expediciones. Ajá. Sí, en las 2 primeras expediciones fueron derrotados los españoles hasta... Bueno, pero fueron Juan de Grijalva, Jerónimo de Aguilar y Francisco Hernández de Córdoba fue la primera. Oye, pero tengo entendido la parte guerrera que tenían los mayas era pues poca, ¿no? O sea, creo que los guerreros eran los aztecas, era como... Los mexicas. Los mexicas, perdóname. Esta parte de enfrentamiento de los mayas no eran como... O sea, eran más astrónomos, eran más matemáticos, era como esa parte. Y que hayan... o sea, porque los que sí llegaban sí eran guerreros. Bueno, sí, no sé si decirles guerreros a la parte de los españoles que llegaban, pero pues sí eran como... pues asesinos, ¿no? O sea, sí, era su negocio. Sí, esos nos han querido decir la historia que los mayas no eran tan guerreros, pero durante la historia de los mayas que abarcó más de 1000 años, sí hubo distintas luchas entre distintas ciudades mayas, entonces, aunque no estaban en su esplendor los mayas, sí conservaban esa beta guerrera que tenían aparte. Ellos conocían muy bien su territorio. Los españoles llegaron a un territorio desconocido y fueron masacrados, y como dijo el guerrero mexica, había un español que fue muy importante, Gonzalo Guerrero, que fue un español que se aculturizó maya y fue el que le dio algunos tips para poder derrotar a estos primeros invasores. Y él se adoptó en la península, o sea, él llegó primero ahí con ellos y... Sí, llegó justo en la primera expedición, y Gonzalo Guerrero, como dijo Joelus, ya estaba culturizado, ya estaba, incluso menciona que con tatuajes en el cuerpo a la usanza maya, tenía perforaciones, pues ya estaba casado también. Como los de Apocalipto, así ya traía acá, bueno, una referencia burda. Sí, referencia. Ajá. Entonces... de hecho, Cortés le pide, porque pues, lo reconoce como un buen militar, y le dice, oye, pues voy a ir a conquistar acá, en nombre del rey de España, en nombre de Dios, y pues acompáñame, ¿no? Y le dice, no, yo no te voy a acompañar, güey, o sea, yo estoy ya viviendo aquí, y mira, si me los tocas a ellos, yo voy a pelear contra ti. No, nosotros vamos a... o sea, ya estaba adoptadísimo. Sí, ya él estaba... Ya era un maya más. Sí, ya estaba ahí... Y con lo único que le pudieron ayudar fue justamente con Malinali, mejor conocida como la Malinche. Como la Malinche. ¿La Malinche es de la península? Sí. Ella les ayudaba en el comercio, era intérprete porque hablaba náhuatl y maya, pero pues el grupo de Gonzalo Guerrero le había enseñado a hablar español, entonces ya podía servir como traductora e intérprete, y pues fue un regalo que le hacen a Hernán Cortés para que le ayuden en este proceso de ir al centro. O sea, ¿el regalo es ella? Sí. Pero también va a haber otro español que también naufragó en las costas y él aprendió a hablar maya. Este otro se llama Jerónimo de Aguilar y él sí aceptó la invitación de Cortés a unirse a sus huestes. Y también
O sea, él sí se fue con Sí, sus... Ok. hay dos náufragos. Gonzalo Guerrero, Ujú. que se alió a los mayas, y Jerónimo de Aguilar, que se alió a Hernán Cortés. Ok. Y va a ser muy importante porque él traducía del español al maya con la Malinche. Ok. La Malinche traducía del maya al náhuatl. Era muy complicado tener traductores en esos tiempos, Sí, entiendo, mucho, ¿no? O sea, mucho. era muy importante ese papel. Sí, todavía Google no funcionó. San Google no Ajá, llegaba. no, todavía no había. Pero bueno, ya llegaron a la península, perdieron con los mayas. Sí, bueno, siguieron avanzando de Veracruz, se fueron hacia Puebla, Tlaxcala, reconocieron en Tlaxcala que eran los Que mejores existía. enemigos o los peores enemigos. Sí. Bueno, se dieron cuenta de que Que sí existía existía. justamente. Oye, perdón, voy a hacer un comentario bien, Tú. perdón, es que te vi que te enojaste. Te perdono. Perdóname. Esta parte de que los tlaxcaltecatls, Tlaxcaltecas. tecas, perdón, le metí jiribilla, ya sabes, como Marta de baile en el inglés, tlaxcaltecatls. Como mi francés en los capítulos Como tu anteriores. francés. Esta parte de que ellos los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles para que entraran y fueron como esa parte de nosotros conocemos el terreno, los odiamos, todo esto. Culturalmente, por esa traición, existe esa como nada, Tlaxcala ni existe ni nada de esto. O sea, sí es un estigma que viene desde ahí. O sea, sí. Lo escuché como teoría. No, o sea, honestamente en mi San TikTok, que ahora es el Sí. Facebook de los de mi edad. De los chavorrucos. De los chavorrucos antes, no, mijo, lo vi en Facebook, ahora lo vi en TikTok. En TikTok vi que desde ahí está como esa tiña, ese enojo, ese tratar de como no existes, ¿sabes? Como ponerlo abajo del tapete a Tlaxcala. ¿Creen sí que de ahí viene, sí hay como un adoctrinamiento, sí hay algo de, hey, Tlaxcala nos volteó bandera? Y por eso pues, el país ni lo ubica. ¿Creen en eso? ¿Es una teoría muy alocada o no tan alocada? Yo considero que no es tan alocada con los tlaxcaltecas. Ahí analizaron, hay que recordar que los tlaxcaltecas eran enemigos de los mexicas. De hecho, los mexicas le tenían como un cerco comercial a Tlaxcala. No les permitían comer sal, por ejemplo. Entonces era una lucha bastante fuerte con Tlaxcala. No Cuidaban solo su hipertensión. Oye, sí, Cuidaban su hipertensión. checaban Por eso ahí. no les dejaban comer sal. Y no solamente Ok. con los tlaxcaltecas, sino también con los cholutecas, de lo que hoy es Puebla. Entonces, esos dos pueblos, pero sí, de ahí viene el estigma. Los tlaxcaltecas tal vez pensaron que los españoles, una vez derrotado a los mexicas, a ellos los iban a poner como el grupo dominante. Pero también ahí de lo poco que se habla es que los españoles le jugaron una gran traición a Tlaxcala al después mandarlos a la banca, a la congeladora de ya me ayudaste, carnal, pues muchas gracias, pero ¿sabes Sí. qué? Acá Se obtuvieron lo que querían de ellos y gracias, bye, ¿no? Exactamente. O sea, en ningún momento iban a ellos a quedarse con eso, ¿no? Pues no, simplemente era como yo desde que estudié la situación de los mexicas con los tlaxcaltecas siempre lo vi como un clásico, ¿no? O sea, en América Chivas. De plano, así. Sí, o sea, era una rivalidad que estaba hecha, no sé, un América Pumas. Ok. Un Delfines Bills, Un Delfines Un Bills. Delfines un Bills. Green Bay Leones Sí, de Detroit. Eso no vale. Tranquilo. Sí, pero era como esa rivalidad donde siempre los mexicas ganaban. Siempre Ok. los mexicas ganaban y entonces los tlaxcaltecas eran... Como el Cruz Azul. Sí. No, o sea, burda. Sí, siempre ganaba el Cruz Azul. Bueno, pero sí, o sea, evidentemente esta rivalidad es de nunca poder ganar. Y decía, pues ya no me importa cómo les gane, así sea con la ayuda de estos señores que vienen aquí. O sea, el rencor O sea, estaba sabroso. ya, o sea, los queremos ver derrotados una vez. Claro. Porque aparte los mexicas, pues estaban, pues prácticamente invictos en partidos oficiales. Ajá. En batallas oficiales nunca habían perdido. Ahí hay, pues como datos de que con los purépechas, Ajá. con los purépechas Estaban cabrones. no les pudieron ganar, pero pues mejor se replegaron y dijeron, no, ellos no vamos a llegar hasta allá. Esos Mejor nos de quedamos. Michoacán están. Sí, y también la porque familia de allá es muy bonita. no, muy, sí. muy bien. Y también porque los purépechas ya manejaban un poco los metales. Entonces, Y las carnitas. las quedan carnitas les buenísimas. salían deliciosas Quiroga, con ¿no? esclavos tlaxcaltecas o mexicas, pero Sí. el uso del metal que ya tenían los purépechas ayudó a que los mexicas no los dominaran.
Bueno, ya nos desviamos, perdonen, me moví ahí en el barquito, sigamos el rumbo que traían. Disculpen, jóvenes, Sí, llegó una así son las- ventisca. Sí, pero aquí bueno, chismosa. sirve para contextualizar toda esta situación de cómo era esta rivalidad entre los tlaxcaltecas, porque van a ser muy importantes, Exacto. porque Sí. les dicen, a partir de aquí, lo que ustedes quieran contra ellos, nosotros les ayudamos, ¿no? Eran los que vinieron a hacerle el paro con los, digamos, el gandallita del salón. ¿no? El que no buleaba, ¿no? El que Sí. bueno, ya te pasaste. Ok, Sí, ok. así fue con los mexicas. Con los mexicas. Ajá. Sí, y para todos nuestros argüescuchas, si no conocen un poquito cómo era la situación de la guerra para los mexicas, era muy diferente a lo que se conocía en Europa, en Asia y demás, que era una guerra tributaria, les llamaban las guerras floridas. Las guerras floridas, donde su objetivo principal era pues, tener tributos, tener recursos, ¿no? O sea, básicamente la explicación sencilla es un niño de tu salón te quita tu torta y te dice, dame tu torta, y tú le dices no, y entonces le das un zape y pues ya él no se puede defender y le dices, y mañana vuelvo por otra torta. Entonces, evítate el zape y tráeme la torta. Entonces, básicamente eso era las guerras de tributos de los mexicas. Todo el tiempo estaban dándole cierta cantidad de pieles, de costales de maíz, de etcétera, ¿no? Y si en algún momento decías, ya no te voy a dar nada, pues otra guerrita, carnal. Oye, espérame, pero ¿Tlaxcala tenía como para sangrarlos? O sea, sí había... Sí tenía recursos. ¿Qué de recursos tenían por allá? O sea, ¿qué era lo que les pedían más a los... Digo, de Veracruz sé que les mandaban los pescados corriendo, mano. Ajá. No, pero acá de Tlaxcala, ¿qué les mandaban? Tacos de canasta, digo, sé que son de allá. Pero, ¿qué les mandaban de allá? ¿Qué Sí, les pues, exprimían tanto? Finalmente, como el clima de México es muy diverso, Sí. siempre verduras, frutas, toda la situación de la agricultura Ya. y de algunos animales que estaban ahí, o sea, pues nada más era con el hecho, o sea, no es que Tlaxcala fuera el lugar más rico del país, sino simplemente pues ya te gané, te encargo que me des 20 pieles de venado, 5 pieles de ocelote, 40 de conejo. Era como el... O sea, nada más era por chingar. O sea, Como el ya empalador. sí. Dejó ahí el presidente, Sí, no o tengo sea, que decirte nada, ahí está todo, Sí, o ¿no? sea, tú dame. Este es el poder Este es lo que hay. me tienes que traer. Si lo tienes en tu región o lo tienes en otro lado, no me interesa. Ya te gané, tráemelo, ¿no? Junto con 5 esclavos para el sacrificio. O sea, era una raza oprimida. Sí, 100%. sí, eran oprimidos, pero también, como dice el buen guerrero mexica, cosas de la guerra en Mesoamérica, desde acá, desde la canastilla de Lobigía, lo veo muy bien. Por ejemplo, los mexica, cuando declaraban la guerra a otro pueblo o al Tepetl, le decían, ¿sabes qué? En 20 días voy a ir a atacar a tu pueblo, pero no quiero ser gandalla contigo, te voy a mandar alimento y te voy a mandar pertrechos y armas. Aliméntate bien. ¿Qué son los pertrechos? Son Vigía? son las armas, son las lanzas, Ok. son los chimalis. Ahí o te va sea, el parque. armas. Les ok, mandaban ok. armas y los mexicas decían, prepárate bien porque yo te quiero ganar al parejo, de tú a tú. No te voy a ganar tomando ventaja sobre ti. Entonces, come bien, prepara tus armas porque en 20 días yo mando a mis mejores guerreros águila, guerreros coyote, guerreros jaguar y te voy a partir tu mandarina en gajos. O sea, sí estaba... O sea, esa parte de la historia nunca la había escuchado, así como que trataban de tener una guerra equitativa, ¿no? O sea, era literal un tiro parejo. Sí, ellos buscaban ese tiro parejo, sin sea, agandalle. Aquí era así como el clásico en la calle de 1-1, carnal, 1-1, Sí, que al nadie se topón. meta. Era ¿no? así, Así era aquí. exactamente. Y nadie se mete. No, nadie se mete Y eso siempre, o sea, vaya, ¿era solo con los tlaxcaltecas o en sí con los pueblos era como Aquiles, ¿no? Saquen a tu mejor hombre y Sí. si ganen se acabó? De ya para evitar la guerra, sí. En los pueblos europeos se llegó a dar en algunas guerras de tráeme a tu mejor guerrero y yo y demás, ¿no? Y fíjate, o sea, digo, esto ya es más adelante de la conquista, pero hubo un Tú guerrero, dale. hubo un guerrero mexica, Players. Silacatzin, que él dijo, yo con Pedro de Alvarado, órale, échenmelo. Ah, sí, de Así plano. yo 1-1. ¿Es O el sea, bueno? Sí, Ajá. dice, ¿quién es el bueno? ¿Es él? Órale, yo contra él. Ajá. Y de una vez paramos toda la guerra aquí. Pedro dijo. Pero pues ahí los españoles dijeron. Pedro dijo, Sí. bye. Dijo, Ajá. sí, Ajá. no. Entonces, aquí sí era mucho de eso de pelear en igualdad de condiciones, no era el agandalle.
O sea, y a pesar, justo con lo que estaba diciendo hace rato, o sea, la guerra buscaba recaudar tributos y no llegaba a destruir el pueblo, a violar mujeres, a quemar sembradíos, a tomar prisioneros. Porque era una estupidez hacer eso. O sea, No, o cortas eso que te están dando. ¿Por qué? Por nada. Porque ahora tienes que mandar a gente allá, a que ahora conozca el campo. Y los pueblos todo. antiguos lo hicieron en Grecia, los romanos, y una gran cantidad de pueblos en Asia y en Europa lo hacían. Conquistaban pueblo, se expandían y demás, ¿no? Los mexicas fueron más visionarios, ¿no? Esta pregunta va a ser a lo mejor muy tonta, pero todas las que hago no son así, pero ¿cómo? O sea, entiendo que eran, bueno, los mexicas, los mayas, toltecas, todo esto. Dentro de esa parte era como familias las que gobernaban, o sea, él es elegido por Dios, había alguna votación, era como por herencia, ¿cómo se manejaba esa parte? Perdón, pero no estoy muy claro porque entiendo a lo mejor había como, no creo que sea un presidente de que lo eligían por votos, creo que eso es más era moderna, ¿no? Pero en esa parte era así como el señor Tlaxcaltecatl, ¿no? Tlaxcalteca, contra el maya, ¿no? Pero esas eran familias, así era como estaba el poder, estaba designado, o era como por elección, o ahí cómo era esa parte, perdón por la pregunta que debería de saberla de mi país. No hay preguntas. No hay preguntas tontas, ¿no? Hasta ahí déjalo. Válidas. Por favor. Por ejemplo, con los mexicas, el fundador, digamos, de la dinastía mexica, el primer Huey Tlatoani, es decir, el gran hablante, que ese era el gobernante aquí en la Mexica-Tenochtitlán, fue Acamapixtli. Okay. De él es, digamos, el abuelo de Moctezuma Xocoyotzin, que es el gobernante que estaba cuando llegaron los españoles. También, digamos, que es el abuelo del hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, y el bisabuelo de Cuauhtémoc. Entonces ahí sí venía una línea de familias las que gobernaron la México-Tenochtitlán, y sí era elegido por un consejo, generalmente estaba integrado. Que se vio como un parlamento. Sí, generalmente estaba Pero integrado. dentro de la misma familia se elegían, ¿no? Exactamente. O sea, los tíos primos así. Sí. Era como castas. Sí, algo así. Sí, eran, por ejemplo, los ancianos de Tenochtitlán, de los 4 barrios importantes o calpulis que había en la México-Tenochtitlán, designaban a ese Huey Tlatoani, que es el gran hablante. O sea, no era como en Europa, que tenemos un emperador como Carlos V, que él decide Qué buen todo. chocolate, por cierto. Sí, qué rico. Aquí el Tlatoani sí seguía algunos designios del consejo. Ya. Del consejo, no era como voy a hacer toda mi voluntad. Y ahí aplicaban lo de Monterrey, o sea, eran entre ellos así, ¿sí? O sí permitían mezclas. Sí, de cierta forma sí, era la familia la que todo se queda en familia. Todo se queda en familia. Todo se queda en familia. Ya, por favor, vamos a lo que sigue. Bueno, vámonos a la aventura, entonces. Ya me callo. Hernán Cortés, digo, nos sirvió muy bien como contexto para entender un poquito la guerra cómo era concebida por los mexicas y la guerra cómo es concebida por los europeos, por los españoles. Entonces, Hernán Cortés, pues, mucho se ha hablado de él, a lo mejor algún día estaría interesante hacer un capítulo especial de él. Deja de dar spoilers de 20,000 capítulos que quieres sacar. No nos va a dar la vida con todo lo que quieres hacer, pero a ver, échale. Bueno, en algún momento se dará. Pero Hernán Cortés, como caballero que venía con esa ideología de la época medieval, pues él todo lo que hacía se lo dedicaba a Dios y a su rey, ¿no? O sea, él conquistaba por Dios y conquistaba por su rey. No era como por ego propio de yo soy el mejor de todos y soy el conquistador, sino pues todo lo hacían. Como Napoleón, por ejemplo, ¿no? Sí, ego. o sea, todo lo hacían como por su rey, por Dios, por etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta dinámica, Hernán Cortés pues quería llevar tierras, recursos, hacer rico a su rey, pues que su rey tener el agradecimiento del rey era lo más cercano a tener el agradecimiento de Dios. Entonces, Hernán Cortés pues avanza y él, por azares del destino, se queda con pues esta última expedición que ya habíamos comentado y se la quita al gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez. Entonces,
En algún momento ya después de que se da el proceso del encuentro de Cortés con Moctezuma, con Motecuzoma, y todo esto, Diego Velázquez busca vengarse de Hernán Cortés por quitarle la oportunidad, digámoslo así, de conquistar eso para su rey. Entonces manda una expedición con un general pues muy de buena importancia, que es Pánfilo de Narváez, y él pues lo que busca es pues, eliminar a Cortés y quedarse ellos con la conquista, ¿no? O sea, la parte resumida de la historia sería que lo intentan, tenían una gran cantidad de hombres, o sea, lo triplicaban en cuanto a los hombres que tenía Cortés, que obviamente son, no sé, 300 españoles y los cholultecas y los tlaxcaltecas que se les habían unido a Hernán Cortés, contra pues una cantidad aproximada de 800 hombres, 80 caballos y 10 o 12 piezas de artillería, que es lo pues no, chavo. Que es que los 300 españoles que llevaba y los grupitos, pues no podían. Entonces, pues se sintió espartano, o sea, sí. No, o sea, dijo con 300 y bien mamados la armo. Sí, o sea, no. y básicamente Cortés fue lo que hizo. O sea, aquí se demuestra que Hernán Cortés no solo era un conquistador cualquiera, sino tenía las estrategias para lograrlo, ¿no? Entonces, pues empezó varios, pues entre españoles se conocían, entonces varios, pues personajes importantes del ejército de Pánfilo de Narváez eran conocidos de Cortés. Entonces Cortés les dice, oye, pues, ¿qué onda? Hazme el paro y mira, yo ya tengo ahí unas piececitas de oro, te voy a dar esto. Los empieza como a sobornar, a decir a los artilleros, principalmente fue su primer bloque, ¿no? A la hora de la hora, no disparen. O sea, porque sabía que la artillería iba a marcar la diferencia. Entonces le dice, no disparen. O sea, les voy a dar acá un cambio, pero aguántense. Y a los principales que estaban como dirigiendo alguna de las alas del ejército, les dijo lo mismo, mantengan a sus hombres a raya y les voy a dar chance de que se escapen. Entonces, hizo sus arreglos previos. Sí, gracias a esa estratagema y obviamente a que Hernán Cortés tenía la ventaja del terreno. Ya bien que mal, ya tenía varios meses viviendo en esta zona. Y los soldados de Narváez pues acababan de llegar, recibieron un poco de ayuda del cacique gordo en Veracruz, un poquito de gente, un poquito de ejército, pero pues los tlaxcaltecas conocían la zona, los cholultecas conocían la zona, los españoles estaban conociendo la zona, pero la conocían mejor que el ejército de Narváez. Claro. Y pues lo que da como resultado que el ejército de Cortés logra vencer con sus 300. Sus 300 logra vencer al ejército de Narváez, que era pues más numeroso y con mayores armas. Y aquí pues esto nos demuestra lo gran estratega que podía ser Cortés al momento de buscarlo, ¿no? Ya es una, digamos, la primera hazaña importante que hace antes de lograr esta conquista de México Tenochtitlan, ¿no? Pero dentro de estos hechos, llegamos a un segundo hecho histórico muy importante del cual nos va a hablar Joelus, que es una matanza que hacen los españoles, ¿verdad, Joel? Sí, claro que sí. Mientras Cortés fue a detener a Pánfilo de Narváez, aquí, como decía un programa de mi niñez, mientras tanto, en la México Tenochtitlan, ¿no? Este muchacho, vea, tele abierta. Es finales de mayo, cuando en la México Tenochtitlan, aquí para decirle a nuestros argoescuchas, los mexicas tenían un calendario distinto al de nosotros. Ellos tenían un calendario con veintenas, es decir, 18 veintenas que daban 360 días. 18 por 20, 360 más 5 días ahí para ajustar. Te creo, sí, te creo 100%. El calendario. Bueno, Nemontemi, que eran como días de mala suerte. No podías nacer, no te podías morir, no podías salir a la calle. No podías. ¿Cómo se llaman esos? Nemontemi. ¿Y cuáles eran? Pues eran días que después de los 360, los días siguientes, esos siguientes pero 5 venían, días. o sea, ¿eran esos 5 días seguiditos? ¿O Sí, eran como, sí. El próximo miércoles es ese No. uno de esos? No, sí, No eran como Un bloque.
eran como actualmente como en agosto, Ajá. más o menos eran por esa fecha. De hecho, si ustedes conocen algunas de sus abuelitas que les decían que en agosto siempre es un mes difícil, Ajá. esto viene desde la época de los mexicas, porque justo esos días de ajustar el calendario, esos días nefastos, caían en agosto, por eso siempre dicen que agosto puede ser un mes difícil para esto. Yo siempre había escuchado que era enero por la cuesta. No, sí, por la cuesta, pero si sí. tú me dices que agosto al costo, o sea, como tú me digas, yo jalo. Y también dentro de las leyendas de los mexicas y de varios pueblos mesoamericanos, también decían que en esa época bajaban los señores de la noche, bajaban ahí como... Te pasaban cosas malas. Ahora cacho con Halloween, que está cerca. Sí, no, cerca no, un no poco, exactamente, pero sí, o sea, como que ya, ok. Bueno, Sigan. entonces está finales de mayo, hay una fiesta muy importante en la México Tenochtitlán, que es la fiesta de Toxcatl, que es digamos que es la fiesta de secas, porque también los mexicas solamente tenían 2 estaciones, no como nosotros que tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Ellos solamente tenían o secas o aguas. Eran sus 2 estaciones para los O mexicas. secas o lavas. Como en Tláhuac cuando se Sí, les cayó su... exactamente. ok, ya, vale, que Entonces, se recortó la línea, ya, ok. En la fiesta de Toxcatl, que es el fin de la época de secas, es muy importante porque esta fiesta está dedicada a 2 de los señores máximos mexicas, a Huitzilopochtli, el señor de la guerra, y a Tezcatlipoca, el señor de la noche. En estas fiestas, los mexicas acostumbraban a hacer efigies de Huitzilopochtli con maíz, frijol, miel y amaranto. ¿Efigies son como estatuitas? Como estatuitas Ok, de Huitzilopochtli, y se las comían. Eso decía que se entusiasmaban, es decir, que al comerlas se llenaban de Dios. Como las calaveritas de azúcar Exactamente. y Como el las de... cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de El Cristo. cuerpo Como de el Cristo. cuerpo de Cristo. Muchas culturas Ok. buscan entusiasmarse, llenarse de Dios. Ah. Esto viene desde los griegos, con el dios Baco. El dios Baco es el dios del vino. Entonces, ¿qué hacían los ¿cómo no? griegos? Tomaban vino para entusiasmarse, para llenarse de Dios. Bueno, Dionisio, ¿no? sí, Dionisio para Dionisio los de los griegos. Baco de los Baco romanos. de los romanos, ajá. Pero Ya. que eran como la misma versión, ¿no? Y acá es Corona, ¿no? Es quien, Y aquel la victoria es nuestra. La victoria es Salud. nuestra. Salud. Ok, o sea, es hacer algo de Dios, por así decirlo, y comértelo y que sea parte de ti, que esté en tu organismo. Exactamente, para llenarte Ok. de Dios. De hecho, estas prácticas los sacerdotes españoles... Los niños son algo de Dios. No, no es cierto. Ajá. Valente. Otra vez. Ajá. Lo vieron como si fuera del diablo, porque aparte lo amasaban con sangre de prisioneros. Ay, qué ¿Amasaban rico. qué, perdón? Las El maíz, estatuillas, o sea, para hacer una estatua de Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, Ajá. amasaban el amaranto, el maíz, el frijol, miel para hacer esta argamasa y poderse comer a ¿Y la Huitzilopochtli. sangre era de quién? De los guerreros cautivos que sacrificaban justo en estas fechas. Ah, o sea, eran de sus premios que tienen ahí. La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, todo tiene mucho sentido. Entonces, justo en esta... Digo, ¿qué puedo esperar de alguien que Y así cortaba de- una cabeza para que no Ya, lloviera? déjale muerdo aquí. Ay, me sabe a fierro, mamá. ¿Es un clavo? No, no, es el dedo de alguien. Ok, qué feo. Justo en esta fiesta, Ajá. Cortés salió y dejó al mando de los ejércitos españoles a que ya dijimos, a Pedro de Alvarado, Pedro. el cual autorizó la fiesta de Toxcatl, donde se reunían sacerdotes, guerreros, en la plaza principal de Tenochtitlán, lo que ahora sería al ladito del centro histórico, donde está el Templo Mayor. Ah, ok. Ahí estaban los templos principales de Huitzilopochtli y de Tlaloc. Ok. Entonces se empiezan a reunir estos nobles y guerreros mexicas, y a Pedro de Así Alvarado, como yo. Sobre todo noble. guerreros mexicas, Ah, y a Pedro de perdón. Alvarado le da mucho temor que se empiece a juntar un gran número de mexicas. Entonces, manda cerrar las 4 entradas de la plaza y comete esta masacre de Toxcatl.
donde le ordena a sus aliados tlaxcaltecas y cholutecas y al ejército español que quedaba matar a todos los que estén dentro de la plaza. O sea, no Atlatelolco eso, pero bueno. No, ajá. sí, y aparte de todo, o sea, hay que entender que los mexicas celebraban, bueno, nosotros como mexicanos entendemos que en una fiesta de verdad debe de haber comida y debe de haber baile. Ah. No, por También el pulque. baile, el chupe también, Ajá, pero ok. bueno, estaba reservado para los mayores de 60 años. ¿El chupe? El pulque. Ajá. sí. Ah, el pulque era para Porque mayores de tenías 60. que tener ya una madurez mental para poderlo beber. Y no podía acá chamaco imberbe en algasmeadas de 15 años O sea, tomarse los un vaso 19 de pulque y embriagarse, no. Ni ¿Y qué nosotros, tomaban amigos. los Ni mal- nosotros, ¿no? ¿Y qué tomaban los imberbes menores de 60? Agüita de Jamaica, Aguamiel. Pero en ese tiempo... Aguamiel que todavía no se fermentaba. Pozol. un pozol. Ok. O sea, lo bajito, ¿no? Sí, Oye, pero esos de 60 ya estaban... O sea, perdón, pero para esas épocas llegar a 60 ya era mucho, ¿no? Pero ¿Y ellos cuál era sí la llegaban- media más ellos- o menos de edad de los mexicas? No, bueno, yo no he visto una media de edad, no sé si tú. Bueno, más bien, o sea, ¿cuál era sí su hay- expectativa de vida? Pues, Sí, perdón. pero a diferencia de los europeos, que su expectativa de vida era 30, 40 años, Sí, exacto. aquí sí había una gran cantidad de personas mayores de 60 años que vivían bien, los ancianos, los huehues, que eran, pues finalmente tenían ellos, toda esta dinámica de la limpieza, de la alimentación, o sea, eso les ayudaba muchísimo a que... No, y aparte era una civilización organizada, o sea, el estrés como que era mínimo, ¿no? O sea, era como que cada quien tenía sus roles establecidos. Era una vida, digamos, sí monótona, entre comillas, quiero decirlo, ¿no? No tiene nada de monótono, pero era como que un poquito una vida llevadera, era algo... Pues, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilito. ¿no? Sí, estaban más en contacto con la naturaleza y de ella estaban, pues se valían mucho porque comían muchas hierbas, muchos quelites Ajá. y a lo Insectos. mejor insectos Ah, sí, chapulines, y toda también esta cosa. otro tipo de proteína, ¿no? Ujú. De guajolote, proteína de pescado, entonces esto sí les ayudaba. Pregunta importante, ¿qué edad tenía Cortés? Al momento de la conquista, no recuerdo, pero debe de haber estado en los 30 y tantos. Sí. O sea, era un Exactamente. chaval. Sí, Bueno, yo para unos 38, nuestra 40. media de vida. No recuerdo exactamente. Sí, y pero- por pero- ejemplo, Ajá. Cortés tenía esa edad aprox, ¿cuántos tenía Cuauhtémoc? Cuauhtémoc era un chavito cuando... Ah, no- era más joven que él. Sí, Cuauhtémoc no pasaba de los 25 cuando fue... Debutó en el América. Ah, no, No, ok. no, no, Ya, no, ya, no, ok. ahí no, no. Ese No nos Cuauhtémoc metemos no. en esas cosas. Ajá. Sí, no era porque también le tocó ser líder de la resistencia mexica muy joven, era muy muy joven Cuauhtémoc. 36 años tenía Cortés al momento de la conquista de Mi México. edad, mano. Mi edad. A esa edad, y te ves Cortés más ya- A esa joven. edad Cortés ya estaba en México. La barba la tienes más o menos igual No, que Cortés, no, pero... no. Sí, bueno, sí. pero regresemos. Entonces decía que en México la fiesta era muy importante y el baile era o la danza era una representación de la guerra. Por lo Ok, tanto, ok. los mexicas y los pueblos nahuas iban ataviados, vestidos, como si fueran a pelear. Pero iban como con indumentaria de fantasía, ¿no? O sea, no era como de lleva un escudo bien o un atlatl, un macahuitl, bien, ¿no? O sea, si no era como de fantasía, como elegante. Era como ornamental, ¿no? Sí, Nada más. era ornamental, Ajá. igual arcos, flechas, todo eso. Y esto es justo lo que vieron los españoles y dijeron, se están preparando para la guerra, o sea, nos van a agarrar, ¿no? Pero era una representación. Era sí. una representación, pero aquí también Pedro de Alvarado se asustó, manda a matar. Después de la sorpresa, ¿no? La sorpresa primera de ver que te están masacrando, se logran reagrupar los mexica y empiezan a acorralar a los españoles hacia el palacio de Axayácatl, que es donde se hospedaban, que actualmente está donde está el Monte de Piedad, ahí en el centro histórico. Si Ok. no conocen, vengan a conocer el Sí, centro sí, sí, histórico. sí, sí.
Llámenme. Empeñar cosas. Y, Por cierto, una cadenita se puede quedar sí, ahí. llámenme y yo les doy un bonito recorrido por Mira, ahí, metiendo el por gol, centro- luego el vigía por desde el centro ahí. histórico. Pero que sea en su día de descanso, ¿eh? No, nada de que... Oigan, No, ahorita pues, regreso, ¿no? Ah. Ahí los dejo. Ajá. Ahí se refugiaron los españoles hacia principios de junio y Cortés va a regresar a México Tenochtitlán justo a finales de junio. Va a regresar Cortés y se va a meter ahí con sus hombres al palacio de Axayácatl a hacer como que la resistencia. También le va a pedir a Moctezuma, que para estos momentos ya era prisionero de Cortés, ¿no? Cortés lo toma prisionero precisamente como salvoconducto de que pudieran dejar libre a sus hombres, y no Lo solamente tomó, a Moctezuma, ok. sino a algunos otros señores de otros pueblos cercanos, como Cuitláhuac en Iztapalapa, o como Cuaupopoca de Coyoacán, los hace también prisioneros hacia finales de junio. Él tenía su forma de escape, ¿no? Tenía sus... Pues ahora sí que empeñados, como en el Sí, monte, ahí ¿no? empieza el empeño. Ok. Sí, Qué bonita y historia justo del Pío. hacia la noche del 30 de junio, ¿qué va a pasar, Guerrero Mexica? Sí, pues ya después de que se rebelan, después de esta matanza del Templo Mayor, se rebelan los pueblos indígenas, le dicen a Moctezuma, cálmalos, y pues no se puede, ahí hay distintas versiones de la muerte. El hecho es que muere Moctezuma, y mientras toda esta salida de los españoles se tenía que dar de México, porque ya estaban los alborotados los ánimos. Ya dijeron los españoles, en cualquier momento nos van a tronar. Y son más que nosotros, y por más que le echemos, no vamos a poder. Ahí hubo un personaje llamado Blas Botello. Blas Botello era un español, un soldado español, que se le adjudica que era nigromante, era astrónomo, y ¿Qué es nigromante, perdón? pues como especializado en las artes ocultas, así como hechicero, como mago, Leía como... las cartas, Ah, ok. leía la Esoterismo, mano. ¿no? De ese estilo. Ajá. Ok. predecía Vestía. cosas, así como... Entonces... Era él del lado de los de tenía- Voldemort, ¿no? Tenía, Sí. tenía Ok. un contacto, tenía contactos al Abracadabra. Sí, Ok. entonces decía, si no salimos esta noche de México Tenochtitlan, todos nos vamos a morir. Así. Visionario. Oye, sabía el final de las cosas ese señor, ¿eh? Sí, él dijo. Y fue justamente Sí. un 30 de junio cuando dice, si no salimos hoy, ya nos fregamos, ¿no? Ya no vamos a salir. Y entonces Cortés creía en él y le digo, pues métanle prisa, o sea, si ya tienen esos datos, pues métanle prisa y vamos, ¿no? En esta hilera de escape que era de aproximadamente 7,000, 8,000 personas entre españoles, entre todos los grupos indígenas, tlaxcaltecas, cholultecas y demás que los apoyaban, pues empezaron a huir por la calzada de Tlacopan. Sí, la calzada de Tlacopan, que ahora es la calle de Tacuba, en el centro histórico. Esa es la calle más antigua de la Ciudad de México. Es ¿Cuál? la calle de Tacuba, la Tacuba. que sale a Metro La México Allende. Tacuba, esa. La que hoy es México Tacuba. es la calzada más antigua de la Ciudad de México. ¿Y Por así se llamaba? ¿Tacuba? Tlacopan. Tlacopan. ¿Y Tlacopan. en qué ese momento se deformó a Tacuba? Es que esos españoles No sabían pronunciar. no sabían pronunciar. Es como un La francés. calzada Huitzilopochtli hoy se llama Churubusco porque también la deformaron. Ajá, Ah, exactamente. O sea, pasaron de Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, Chorobobos. Churubusco. Ah, O sea, Churubusco no. Yo pensé que Churubusco sí era como un No, agua, algo así. no, güey. Churubusco. De hecho, era el pueblo donde está el Metro General Anaya. Ajá. Era el pueblo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. De ahí viene el. De ahí deriva a Churubusco. Bueno, fueron tan tarugos al pronunciar los españoles que durante mucho tiempo a México lo escribieron con J. Con J. Cuando la pronunciación es como SH, como en Xola. Ajá. ¿no? México. Debe ser México. México. Por Bueno, eso. si después le pusieron circuito bicentenario, ¿qué Bueno, puedes sí, ya. esperar, mano? Ya Pero, fue. Entonces, por pero ahí. bueno, por la calzada, ¿era calzada, avenida, calle? Calzada. Y eran Ok. unas calzadas grandes porque decían que cabían 8 caballos.
de ancho. Sí calzaba grande. Ay, mira, caballotes. Era- Calzaban grande. Y lo que prepararon los hombres de Cortés fueron unos puentes, porque como había acequias, es decir, pequeños canales donde Sí. pasaban las canoas, hicieron algunas acequias para poder pasar esos puentes que no habían. Por eso es que huyeron por ahí, porque también era la calzada más cercana a tierra firme, ya que aquí les voy a decir que había 3 grandes calzadas en México Tenochtitlán. La del norte, que iba hacia el Tepeyac, que ahora ¿Qué es, sería? Tepeyacac. que era a la villa, que es ¿Es actual. esa que va hacia el cerro del Tepeyac? Sí, esa es por donde está actualmente la calle de Brasil, República ok. de Brasil, por ahí Ok. sale. Y la calle de 20 de noviembre, que era la calzada que iba al sur, que iba hacia Ixtapalapa y hacia Coyoacán. Justo en... Es donde pasa el metro. Ajá. Ok. Toda la calzada de Tlalpan que se bifurcaba, es decir, Sí, que sí, se sí. dividía ahí a la altura de lo que ahora es el eje 8 sur, Ermita o el circuito Ah, interior. ok, Ahí ok. se dividía hacia la derecha. Donde está el metro de la línea 12 y el Ajá, metro de la línea 2. Hacia la derecha se iba hacia hacia Ermita. Coyoacán Ajá. y hacia la izquierda se iba hacia Ixtapalapa. O sea, Coyoacán es de las más viejas, entonces también. O sea, es de esa. Sí, Ok. sí, esa es. Entonces por ahí trataron de huir los españoles, pero ¿qué hizo esta señora que los vio, esta La señora? chismosa. Sí, pues ya ellos, como iniciamos el capítulo, A estaba, lo que venimos. estaba lloviendo, los españoles estaban en retirada. Evidentemente, pues las armaduras, espadas y todo lo que traían pesaban entre 10 y 20 kilos más de peso, ¿no? A diferencia de un mexica que solo traía sus caclis, sus guaraches y su ropa de manta, a los españoles que traían jubones, juventud. pantalones, armaduras, cotas de malla y bueno, todo lo que cascos, yelmos y demás. Caballos cargados ya con el oro Caballos. que habían. Acababan de saquear algunos templos que encontraron varias piezas de oro y entonces van por este puente Venían por estos cargaditos. puentes venían cargaditos y una señora que pues, la chismosa, la vecina que siempre está asomada en todas las vecindades. Qué Hola, señora. raro. Ajá. En todos los departamentos, en Sí, todas las sí. vecindades, en No, todas las capaz. casas, en todos lados, los ve y entonces grita, ¡ya se van nuestros enemigos, ya se van! ¿Quién sabe si? Yoelus dice que la señora iba a la leche. Y los vio y de repente gritó: ¡Vamos, mexicas! ¡Al Atl Tlachinoli! El Atl ¿Al qué? Tlachinoli, que se traduciría como el agua quemada, que es la guerra santa para los mexicas. El Atl Tlachinoli. Ah, ok, o sea, se fue como su arenga, como. Ajá, sí, como. Y sí salió la gente en ese momento y. Y empezaron salieron. empezaron a apedrearlos, empezaron a lanzarles todo lo que podían. Y obviamente entre la lluvia, entre lo fangoso, lo lacustre que es Y la lo zona, pesado que y lo venía, ¿no? pesado que venía, se empezaron a hundir. Y murieron ricos. Ahí no soltaron su oro, no soltaron... Ok. ¿Y en qué momento llegamos al arbolito, señores? Justo ahí. Me donde- preocupa esa do- parte. donde Siento va- que ya se hundieron. Entonces, ¿qué No, pasó? va- ¿En un momento donde el puente? van corriendo por la calzada. Ajá. Los que conozcan la Ciudad de México sabrán que la línea 2 del metro nos va a llevar justo hasta Popotla, que Sí, está sí, sí. un poco antes de Tlacopan. Es por donde está el colegio militar, ¿no? Sí, Por esa adelante zona. del colegio militar. Cállate. Donde está la casa de cañitas, por ahí está Eh, Popotla. Y ahí hay varias versiones, ¿no? Porque algunos cronistas de esa época, como Fernando de Alves Clisóchil y el español Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Cuentan que ahí ahí se detuvo Cortés como que a reagruparse y dicen a llorar su derrota, ¿no? A mí me brinca esta versión, realmente. A ver, échale. A mí me échale brinca. The real story. Porque si vemos es algo plano y te van correteando tus enemigos para que te detengas en un lugar donde no puedes tener una buena defensa. Además, que el pueblo de Tacuba era a un aliado de los mexicas. Entonces, tú para que te detengas entre dos enemigos, a mí se me hace realmente si Cortés Poco probable, ¿no? Si Como que no, Cortés era como un que gran no. estratega, Sí. entonces esta versión a mí me brinca, porque aparte fue una versión que se fue construyendo después en el siglo XIX y siglo XX, que ahí se detuvo Cortés.
A mí me brinca mucho esa versión porque aparte, Como hay- que quisieron hacer su punto, ¿no? Así de aquí fue, ¿no? O sea, sí, no dudo que se haya de haber parado a decir ya valió, ajá. pero no ha de haber sido en esa zona seguramente. Sí, por esta cuestión que te venían correteando Sí, claro. la banda enemiga y enfrente tienes a sus compas. Entonces, ¿qué vas a hacer si estás entre dos frentes, no? Sí, no, se ve Esa poco versión probable. A mí me brinca O sea, ¿dónde crees que sí se pudo haber parado el buen hacia los en cerros. Villa de Cortés, aquí en el metro? No, menos. Iban hacia el otro lado. Iban hacia el norte. Hacia ya, Naucalpan. Iban ya para allá, para Para toda la Tlalpan. suerte. De hecho, para satélite. Exactamente, hacia Sí, sí. satélite. De hecho, ahí está actualmente la Basílica de los Remedios en Naucalpan. Ok. Cerro de los Remedios. Y los españoles. El Cerro de los Remedios. Y los españoles traían a la Virgen de los Remedios. O sea, ellos traían una efigie de una Virgen de los Remedios de España. ¿Esa no es la que tenemos en Zapopan? O bueno, por allá, la Virgen de los Remedios. Bueno, X. No sé. Otra. Bueno, ok. esta Virgen X. está Es otra actualmente. de los Remedios. Ok, Está mucho remedio. actualmente en los Remedios, en la Basílica de los Remedios en Naucalpan. Ok, Ah, ok. Yo pienso que se detuvieron ahí porque aparte los otomís eran aliados de los españoles, entonces esa región era de los otomís, los podrían proteger y era un cerro. Estratégicamente es más fácil defender un lugar alto que Claro, un claro, lugar claro, plano. sí, sí. Por eso es que yo considero que se detuvo hasta allá Cortés. No sé si el guerrero mexica considera igual la versión. Sí, ¿no? de hecho, yo pues igual venía con esta idea de que Hernán Cortés lloró ahí en Popotla, pero a mí me parece más como una forma de humanizar a Hernán Cortés dentro de todo, o sea, como esta parte de pues, Alguien alcanzable, ¿no? sí, Alguien o sea, alguien que es también era un humano. héroe que también es un héroe para los españoles, que Claro. también fue humano y lloró una derrota y a partir de ahí tuvo que usemos esta palabra tan en boga estos últimos años de resiliente, fue resiliente, o sea, fue resiliente y logró sobreponerse a la adversidad haciendo alianzas y todo lo que estuvo en sus manos para, finalmente un tercio del ejército que llevaba fue acribillado en esta noche triste para los españoles, noche victoriosa para los mexicas. Sí. Y bueno, pues ya, si con 500 era poco probable hacer una conquista, pues con 300 y fracción era prácticamente imposible, claro. ¿no? Y aparte, pues seguramente sí lloró porque Duele perder. uno de sus sobrinos murió en eso, ¿no? O sea, a lo mejor pues, puede ser probable que llore más por la muerte de un sobrino, de un familiar, a que lo veamos ahí sentado en un árbol, llorando, pensando qué va a ser de su vida. Sí, tristemente ahí el pobre Cortés lamiéndose sus heridas. Y aquí yo también quisiera rescatar al único tlatoani invicto contra los españoles. Es decir, el único gobernante mexica que pudo darles una zapatiza fue nuestro señor Cuitláhuac, que fue el gobernante después de Moctezuma, Ok. al cual también hay versiones ahí que unas dicen que los mataron los españoles y solamente sacaron su cadáver para calmar al pueblo mexica, y otros dicen que el joven que agarró una piedra y la lanzó a Moctezuma y lo mató fue Cuauhtémoc, ¿no? Está esa versión. Ok. Aparte, cuando salió le gritó algo así como: tú ya te has sobajado con los españoles, te has vuelto un aliado y un pusilánime. ¿Quién le gritó a quién qué? Cuauhtémoc Ajá. le grita a Moctezuma que ya no Ok. los representa, que tú ya no eres nuestro señor y nosotros elegimos a un nuevo guerrero. Eso lo he escuchado antes, ¿eh? Sí. Tú sí. ya no me representas. Uy, mano, últimamente. Entonces, Cuitláhuac, que era el señor de Ixtapalapa, va a asumir la defensa de Tenochtitlán y va a ser el que va a derrotar a los españoles, que murieron alrededor de 600 españoles y más o menos 2000 indígenas aliados de los españoles en esta noche victoriosa. Pues ya para cerrar este tema, muchachones, mi última pregunta que les hago el día de hoy. ¿Qué opinan que una de nuestros, pues sí, de una de las estaciones del metro de la ciudad, que es una insignia para todos, digámoslo así, los chilangos, tenga el nombre de pues sí, de Cortés? O sea, estamos hablando abriendo un poquito más los ojos, o sea, todos en la historia es como, Cortés, todo.
pero creo que poco nos ponemos a profundizar exactamente lo que hicieron, ¿no? Una cosa es sí que lleguen, o sea, cuando llega alguien y conquista definitivamente trae cosas buenas como cosas malas, ¿no? O sea, Sí. si no hubiera llegado una conquista, o el hubiera no existe, pero vaya, la figura de que llegó un extraño enemigo, ¿no? Literal. Un maciosar. Un maciosare, ¿no? Pues no es algo padre. Y que lo tengas, claro, no con eso quiere decir que pues porque le tengas una que se llama Popotla, pues no lo menosprecies, pero ¿cuál es su sentir al tener pues una representación de esta persona de este índole, pues en un servicio público que es muy querido por todos y es como, oye, no le vas a poner el nombre, ¿sabes? ¿Qué opinan eso? Digo, está medio burdo, pero ¿qué opinan? Pues a mí no me gusta mucho que se llame, ¿no? Villa de Cortés. Y no es lo único. Por ejemplo, tenemos el Mar de Cortés allá en el Golfo de ¿También? California. Sí. Tenemos en Cuernavaca hay muchas cosas que todavía son de Cortés, porque una vez que derrotó a la México Tenochtitlán, al angelito el rey Carlos V le regaló todo el territorio que estaba desde la ciudad hasta las costas del Pacífico, es decir, hasta Guerrero y Oaxaca era el marquesado del valle. Le dio el título de marqués y todas las tierras que venían desde Tenochtitlán hasta el Pacífico eran, Hernán Cortés era dueño de esas tierras por haber derrotado a Tenochtitlán. O sea, bien ganadas, ¿no? No digo que hizo mal su chamba, creo que lo acabamos de hablar y, o sea, máster, ¿no? Pero, como siempre sucede, o sea, Cortés, bien lo dijeron, hizo su chamba, pero al final de sus días murió pobre, murió sin reconocimiento. Hay una parte muy, muy triste, ¿no? Que Hernán Cortés ya en sus últimos meses de vida se encuentra una caravana con el rey Carlos, con el rey Chocolatín, y le dice, se acerca a su carroza, pues ya Cortés enfermo, todo andrajoso y demás, y se acerca y el rey dice, quítenme este pordiosero de aquí. Y entonces Cortés, bien enojado, dice, este pordiosero es aquel que te ha dado más tierras y riquezas de las que has visto en tu vida. Y Cortés... Y de todos modos lo quitaron. Y de todos modos lo quitaron. Una vez que le hacen el juicio de residencia, que es como que no había hecho bien su trabajo, se le juzga a Cortés por no haber destruido las pirámides, basamentos piramidales, edificios, templos, esculturas y demás cosas que debió de destruir en su totalidad de los pueblos a los que conquistó. Entonces se le achaca eso, rescató algunas cosas y por eso le quitaron, así como Dios da, Dios quita. Dios quita. Sí, Le dieron todas esas tierras y al final se las quitaron todas y pues Cortés murió en la pobreza. Y si quieren visitar a Hernán Cortés, bueno, sus restos pueden ir al Hospital de Jesús, que está ahí en 20 de noviembre. ¿Están aquí en México? Sí, Hijo de la... ahí en el centro histórico, en la calle 20 de noviembre y República de Uruguay, donde pasa el Metrobús. Ahí venden unos tacos de canasta bien buenos. Sí, ahí en Uruguay. Perdón. Hay que ir también. Ahí están los restos de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, por si ustedes quieren ir a escupirlo, a tirarle piedras, a cualquier cosa. Yo le voy a dar una monedita porque pues, se la merece, ¿no? Bien ganado. Sus restos de Hernán Cortés. Bueno, pues Guerrero y Elos, gracias. ¿Algo más que gustan de pedirse, cerrar con broche de oro? Saludos a alguien. ¿Qué opinan, chicos? Pues bien, un tema muy interesante que deja mucho a la reflexión sobre pues esta idea que nos planta la historia sobre hechos ya que consideramos de facto ya como verdaderos, ¿no? O sea, Hernán Cortés llorando en un árbol, no hay ninguna fuente histórica que diga que lo avale. Que él estuvo llorando en un árbol. Ninguno de los cronistas españoles que estuvo ahí menciona que estaba sentado llorando en un árbol. Más bien eso fue ya una construcción histórica de los libros de la SEP para la enseñanza primaria. Okay. Así como algunos otros datos que hemos visto. Y que bueno, pues simplemente crean de una historia seria y formal a una historia un poco novelesca, ¿no? El hecho de un gran héroe, de un gran guerrero, de un gran militar que llora, que se sobrepone y que logra
Entonces, pues no crean todo lo que leen, todo lo que aprendieron en la primaria, no se lo crean, pónganlo en duda, tampoco nos crean en nosotros. Ah, sí, obvio. Pónganlo en duda. Esto no es 100% cierto. Y puede haber otros datos. Por favor, ahí está el disclaimer, pero bueno, vigía. Sí, duden, siempre duden de todo. Eso es lo que nos enseña también nuestro señor Tezcatlipoca, a dudar de todo. Pensé que es el Señor Jesús. No, aquí en en el carajo somos seguidores del señor Tezcatlipoca. Entonces, muy bien. Okay, entonces okay. yo ahí me regreso, ahí cuando quieran volver Antes de subirse al carajo, Ajá. vigía, ¿algún saludito, algo, Sí, alguien? un saludo a todos nuestros argoescuchas. Ajá. No principalmente hay señora vigía ya, algo. a la familia y Ajá. sí hay saludos a todos nuestros también compañeros argonautas, a ver si los argonautas originales alguno se quiere sumar a esta plática o ahí lo dejamos abierto. Abierto. Aquí el barco es grande. El barco es grande. Si quieren que yo los siga aquí diciendo algunos datos, ahí me pueden volver a llamar o ya no bajarme del carajo. Ahí platicamos. Vamos a abrir una encuesta. Hagan Vamos a abrir una encuesta. Voto ¿Qué te por pareció? ¿Qué te pareció la intervención? Del vigía, sí, claro. ¿Se claro. integra la tripulación o no se integra? Así como lo vimos hace 2 capítulos con los piratas, que todo se hace por votación. Entonces, pues veamos. Todo puede, todo es democracia. Esto es una dictadura de este lado de producción, así que Entonces, ya veremos. Pues muchas gracias a Jax y al Guerrero Mexica por invitarme y saludos a todos los que nos escuchan y nos veremos pronto. Nos escucharemos al contrario, sigues en el barco, tranquilo, sigues ahí en el carajo, pero ahí estás muy bien, Guerrero. Pues cuídense mucho y recuerden que la historia y la cultura son para todos y son gratis. Hasta luego. Gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.